Dios de amor y Padre de infinita bondad y misericordia, te damos las gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra nuevamente, por la oportunidad, Señor, de dejar que tú nos hables por medio de ella y que podamos conocerte a través de ella, Señor. Qué oportunidad y qué privilegio tan grande, Padre, que el Dios del universo se dé a conocer a simples mortales. Pero tú nos llamas tus hijos, Señor, y tenemos mucho valor para ti, eso lo sabemos. Pedimos, Señor, que en este día, mientras estudiamos la Biblia, tu Espíritu abra nuestro entendimiento y podamos comprender, Señor, maravillas adicionales, Señor, de tu amor que no comprendíamos y que, conociendo cada vez más tu amor, seamos transformados, Señor. Esto te pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Comenzamos con el estudio. Se titula el estudio para hoy La ira de su amor. Y para esto vamos a leer dos versículos. Dice en Apocalipsis 14:10. Dice en el mensaje del tercer ángel: Este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Así que ese versículo nos habla de la ira de Dios y nos habla de cómo aquellos que experimentan esto, que beben del vino de la ira de Dios, será atormentado con fuego. Interesante, ¿verdad? Apocalipsis 6:17, y interesante y fuerte, ¿no? O sea, nos suena fuerte. Apocalipsis 6:17 nos dice: porque el gran día de su ira es venido, y quién podrá estar delante de él. Así que no solamente se nos dice de beber del vino de la ira de Dios, que implicará el tormento con fuego, sino que también se nos habla de un día de la ira, de un gran día de la ira que es venido. Y se nos hace la pregunta: ¿y quién podrá estar de pie? Y muchas veces, o sea, inmensa mayoría de las personas que deciden descartar el Dios que enseña las Escrituras como un ser real, como un ser literal, un ser que existe, un ser que es personal, un ser que no es solamente una fuerza, sino que es una inteligencia y una persona. Muchos de los que deciden descartar este Dios que enseña en las Escrituras son motivados por versículos como estos, que hablan de la ira de Dios, y porque muchas veces ellos entienden, pero es que difícil se me hace creer en un Dios que es tan iracundo, que la Biblia, por tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, habla tanto acerca de la ira de Dios, de un Dios que se molesta y comienza a destruir, y muchas personas les cuesta pasar o comprender esto, y no pretendemos que se pase por alto. Pero muchas veces leemos esto y hasta ahí llegamos y descartamos. Y si hemos aprendido a creer en Dios porque crecimos en una comunidad cristiana donde se nos enseña a creer en Dios, pues muchas veces estas partes no tan bonitas las obviamos y nos concentramos en las partes más bonitas. O peor aún, podríamos hasta utilizar estas partes no bonitas para meter miedo a las personas, para que se acerquen al Señor por miedo. Y es que a muchas personas les parece esta descripción, ¿verdad?, de lo que es la ira de Dios, o esta comprensión de lo que es la ira de Dios como un Dios que pierde el control, un Dios que llega el momento en que no aguanta más y explota en coraje. Les parece distinto al Dios de amor que Cristo reveló. Y a primera instancia sí, pero vamos a estar estudiando entonces qué es la ira de Dios para comprender cómo la Biblia no se contradice. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, se nos dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que aquí se nos dice que Dios es amor, Dios es ágape.
Dios es amor. Y aprovecho para recomendarles una serie dentro de nuestro canal que te conozcan en YouTube. Tenemos una serie que se llama Ágape y Eros, y en esta serie se abarcan los principios del amor ágape de Dios, de que Dios es ágape y qué significa que Dios sea ágape. Una descripción tanto bíblica como lingüística, ¿verdad? Y la utilización de la palabra tanto en literatura bíblica como en literatura griega acerca de la palabra eros, porque la palabra eros no se encuentra en las escrituras, la palabra ágape sí, describiendo el amor puro de Dios. Y también en esa serie que presenta Daniel y este servidor, estamos presentando, yo en las partes que yo presenté, básicamente lo que hicimos fue describir el ágape según 1 Corintios 13. Así que los exhorto a que estudien, a que vean esa serie, la estudien y se familiarice con estos conceptos. Dios es amor, Dios es ágape. Y en 1 Corintios 13, versículos 4 y 5, leemos lo siguiente. 1 Corintios 13, versículos 4 y 5, describiendo ese amor ágape, utilizando la misma palabra ágape que Juan utilizó. Ahora Pablo está describiendo ese ágape que es Dios. Y dice, el ágape, el amor, es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Yo creo que nosotros hemos escuchado esto, ¿verdad? Aquellos que hemos crecido en alguna comunidad cristiana, hemos escuchado mucho estos versículos. Como les dije, para más detalles acerca de lo que significa cada uno de estos elementos, consulte nuestra serie Ágape y Eros en el canal nuestro que te conozcan. Sin embargo, hoy me voy a concentrar en la parte de que no se irrita. Dice, el amor no se irrita, el ágape no se irrita. El ágape no se irrita. ¿Qué es irritarse? Porque aquí es que está la aparente contradicción. Comenzamos leyendo de la ira de Dios, del día de la ira de Dios, y luego leemos que Dios es amor, y luego leemos que el amor que es Dios, que es ágape, no se irrita. ¿Y qué es irritarse? Bueno, la Real Academia Española lo define bien sencillamente: hacer sentir ira. Irritarse es hacer sentir ira, o sea, irritar es hacer sentir ira, irritarse es uno sentir ira. De manera, cuando decimos irritarse, ponemos el verbo irritar en forma reflexiva, así que uno sentir ira, uno experimentar ira. Así que irritarse es sentir ira, por la razón que sea. Aquí no sé las razones, se puede irritar por diferentes razones. Sin embargo, la comprensión que nosotros tenemos acerca de lo que es irritar y el uso que nosotros le damos hoy en día a la palabra o al verbo irritar es hacer sentir ira o irritarse, sentir ira. Así que eso es lo que no hace el amor. El ágape no se irrita y Dios es ágape, significa que Dios no se irrita. Dios no siente ira. Pero la Biblia habla mucho acerca de la ira de Dios. ¿Hay aquí acaso una aparente contradicción, o una contradicción, verdad? ¿Nos parece ver una contradicción en esto que estamos leyendo? Lo primero que tenemos que tener claro es que nosotros no podemos definir a Dios bajo conceptos humanos. O sea, la misma Biblia nos va a permitir conocer a Dios y la misma Biblia nos va a definir qué es la ira de Dios. Miren lo que nos dice Santiago 1, 19 y 20. Santiago 1, 19 y 20. Miren cómo dice: por esto, hermanos míos amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse
porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí de primera instancia ya podemos descartar que la ira de Dios sea similar a la ira de los hombres, porque aquí se nos dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero Dios es justo. Jesús en su oración en Juan 17 se refirió a su Padre diciendo Padre justo. Dios es justo y nunca deja de ser justo. El día que Dios deje de ser justo, existiría una razón para rebelarse contra Él, existiría una razón para no seguirle a Él, existiría una razón para no servirle a Él, existiría una razón para no amarle. Pero Dios nunca deja de ser justo. Sin embargo, aquí se nos dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si la justicia de Dios fuera como la ira del hombre, si la ira de Dios fuera como la ira del hombre, entonces Dios dejaría de ser justo, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que Santiago aquí en Santiago 1, 19 y 20 nos exhorta a ser tardos para la ira, tardos para irarnos, y nos dice por qué. La razón es que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que cuando leemos que Dios siente ira, que Dios se irrita, que Dios experimenta ira, no podemos asimilar esta ira de Dios con la ira de los hombres, porque la ira de los hombres no obra la justicia de Dios, y Dios nunca deja de ser justo. Leemos en Salmo 50, versículo 21 lo siguiente. Estos son Dios hablándole al hombre. Dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas por eso que de cierto sería yo como tú. Yo te arguiré y las pondré delante de tus ojos. El hecho de que el hombre haga unas cosas y se comporte de cierta manera y piense ciertas cosas acerca de Dios y refleje ese pensamiento, lo manifieste en su vida, y el hecho de que Dios permanezca callado, lleva al hombre a pensar que Dios es como el hombre. Cuando el hombre ha utilizado la ira del hombre para describir la ira de Dios y ha seguido para adelante enseñando estas cosas, y mucha gente por miedo tal vez haya acudido a la iglesia, todo parece indicar que todo funcionó, que este mensaje es correcto y es cierto. Sin embargo, aquí dice que el Señor, cuando permite cosas y permanece en silencio, el hombre por naturaleza piensa que Dios es como el hombre, que Dios es tal como el hombre piensa que es, y que Dios es semejante al hombre. El hombre tiene esta tendencia de hacer a Dios semejante a sí mismo. Entonces, como yo experimento ira, pues Dios también la tiene que experimentar, y es necesario que la experimente, y de esa manera nos justificamos a nosotros mismos. Pero Dios no es como el hombre. Isaías 55, 8 y 9 nos dice, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni vuestros caminos como mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos y los caminos del Señor son muchísimo más altos que los del hombre, y no podemos definir los pensamientos ni los caminos del Señor en base a los pensamientos y los caminos del hombre. Tenemos que dejar que Dios mismo sea el que se revele a nuestra vida para nosotros entonces conocerle tal como Él desea ser conocido. Leímos en Santiago, ¿verdad? En Santiago 1, 19 y 20, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vamos a ver cómo se manifiesta la ira del hombre. Vamos a ver dos versículos. Solamente dos, podríamos hacer más, pero por motivos de tiempo, les dejamos saber que esto no es un estudio exhaustivo, porque en un ratito aquí haciendo un Facebook Live no nos da tiempo para hacer un estudio exhaustivo, pero esperamos que lo que estudiemos aquí los motive para estudiar más y proseguir cada cual en su estudio exhaustivo de la palabra de Dios para conocer a Dios. Vamos a ver dos versículos o dos instancias en los que se nos habla acerca de la ira del hombre. ¿Qué es la ira del hombre? ¿Cómo se manifiesta la ira del hombre? ¿Cómo se ve la ira del hombre? Leemos en Daniel 3, verso 19. Daniel 3, verso 19 nos dice, entonces Nabucodonosor fue lleno de ira y se demudó la figura de su rostro sobre Sadrach, Mesach y Abednego, y habló y mandó que el horno se encendiese 7 veces más de lo que cada vez solía. Y aquí queremos enfatizar que Nabucodonosor fue lleno de ira. Dice que se iró.
se llenó de ira. ¿Y qué ocurrió? Lo primero que ocurrió, se demudó la figura de su rostro. Se le transformó el rostro. Cuando el hombre siente ira, su rostro cambia. Su rostro revela lo que está experimentando internamente. Se le demudó su rostro. ¿Y cómo se manifestó esto finalmente? Esta ira, no solamente en una transformación del rostro, sino que habló y dio una orden, mandó que el horno se encendiese 7 veces más de lo que cada vez solía. ¿Acaso este horno encendiéndose 7 veces más, o él mandando a que se encendiese el horno 7 veces más, no era una representación de que él se estaba encendiendo por dentro, llenándose de ira, de tanto coraje que tenía? Asimismo quería que el horno ardiera mucho más y que estos muchachos quedaran bien cocinados, bien muertos por este fuego. Sadrach, Mesach y Abednego. Así que la ira del hombre se manifiesta en querer destruir. La ira del hombre se manifiesta en violencia. La ira del hombre se manifiesta en un rostro que la figura del rostro cambiando, el semblante cambiando, se manifiesta en el cuerpo y se manifiesta en lo que quiere, en lo que el hombre desea que ocurra, en la voluntad del hombre. También leemos en Lucas 4, 28 y 29, y esto fue cuando Jesús estaba en Nazaret, que leyó del rollo de Isaías y dijo: hoy se ha cumplido esto. Estas palabras delante de todos vosotros. Y cuando siguió hablando con los judíos allí de Nazaret, se nos dice en el versículo 28 y 29 lo siguiente: entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira oyendo estas cosas, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada, para despeñarle. Así que, oyendo las cosas que Jesús hablaba, que fueron llenos de ira. ¿Y qué lo hizo hacer esta ira? Se levantaron. La ira del hombre lo lleva a moverse, lo lleva a no quedarse quieto, a no quedarse sentado, a no quedarse tranquilo. Se levantaron, luego dice, le echaron fuera. La ira del hombre lleva al hombre no solamente a echar fuera de su corazón a otras personas, sino también echarlas fuera de su presencia. Las quieren botar, las quieren expulsar, las quieren sacar. La ira del hombre hace esto. Y luego le llevaron a la cumbre de un monte para despeñarle, para tirarle. Lo querían matar. La ira del hombre se manifiesta en atacar. La ira del hombre se manifiesta en un coraje que hace que el hombre quiera deshacerse del objeto de su ira. Así, estos versículos definen lo que es la ira del hombre. Pero ahora vamos a ver qué es la ira de Dios. Éxodo 34:6 nos dice que Dios es lento para la ira. Nos dice Éxodo 34:6. Jehová pasó frente a Moisés y proclamó: Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Esta traducción que dice lento para la ira, y la mayoría de las traducciones en español dicen lento para la ira, esta traducción pues nos deja saber que Dios no es presto para la ira. Sin embargo, el lento para la ira nos da la impresión de que tarde o temprano le llega. La ira le llega. De que es lento, de que aguanta, pero tarde o temprano va a explotar. O sea, tarde o temprano Dios va a explotar. Esa es la impresión que muchas veces nos da. Que Dios sea lento para la ira es que pues se necesita para airarlo o irritarlo, pero tarde o temprano se logra, se consigue. Lo interesante es que en inglés la King James utiliza la palabra long suffering. Long suffering es una palabra compuesta que implica sufrimiento por largo tiempo, que muchas veces se traduce por paciencia, porque el que aguanta y soporta por largo tiempo, que es capaz de sufrir por largo tiempo, es paciente, una persona que desarrolla o tiene paciencia.
Y la palabra que se encuentra ahí, más adelante la vamos a estudiar, ¿verdad? Para hablar de ese sufrimiento, esa palabra af, que es la que se traduce como ira, en lento para la ira o tardo para la ira. En inglés se traduce como long suffering porque tiene otra partícula que implica duración de largo tiempo, y por eso es que se traduce como long suffering, que sufre por largo tiempo. Ahora, quisiera comentarles lo siguiente. Yo no soy tan versado en el hebreo, conozco un poquito el griego y consulto bastante el Antiguo Testamento en griego, conocido como la Septuaginta o la Biblia de los 70, o la traducción de los 70, ¿verdad? Donde encontramos, ¿verdad?, un registro antes de tiempos de Cristo, en tiempos de, ¿verdad?, de antes de la llegada del Mesías. Ya existía esta Biblia traducida al griego, este Antiguo Testamento traducido al griego. Y es interesante las palabras griegas que se traducen aquí del hebreo. En la parte que dice long suffering se utiliza la palabra macrotimos, un sustantivo bastante interesante porque también es compuesto, ¿no? Y macro, que significa mucho, podría ser largo, podría ser grande, ¿verdad? Cuando hablamos del macro, hablamos de algo en grandes proporciones. Cuando hablamos de micro, estamos hablando en pequeñas proporciones. Pues dice macro timos, y timos significa sufrimiento o sufrido, de hecho. Así que vemos que la Septuaginta o la Biblia de los 70 o el Antiguo Testamento en griego traduce esta palabra como macrotimos, o de largo o grande sufrimiento, que Dios es compasivo, clemente, de grande sufrimiento, que sufre por largo tiempo, grande misericordia y verdad. Y esto concuerda perfectamente con el Nuevo Testamento, con la descripción que ya leímos, ¿verdad? En 1 Corintios 13, pero vuelvo y lo leo. Versículo 4 dice, el amor es sufrido. Y la palabra que aparece ahí, que ya en forma verbal, es macrotimeo. Es la misma palabra, lo único que en el Antiguo Testamento diciendo que Dios es sufrido, o que Dios es lento para la ira o tardo para la ira. Se utiliza la palabra en su forma de sustantivo, mientras que aquí nos aparece en forma verbal porque es un participio. El amor es sufrido. Y dice macrotimeo el verbo, ¿verdad? Y vimos que es macrotimeo, que sufre por largo tiempo. Y vemos que el amor es sufrido. Tanto Moisés como Pablo están describiendo al mismo Dios. O más bien Dios se está describiendo, ¿verdad? Moisés lo escribió, pero Dios fue el que habló y dijo que él era sufrido. Y Pablo, aquí en 1 Corintios 13, está escribiendo que Dios es el amor, el ágape, que es Dios, Dios es ágape. El amor es sufrido, que sufre por largo tiempo. Así que esta ira de la cual se habla en Éxodo 34, verso 6, realmente implica sufrimiento. Una capacidad de Dios de sufrir por largo tiempo. Y la palabra, como les mencioné en el hebreo, es af. Af. Y esta palabra nos dice el diccionario Strong, que literalmente significa nariz, orificio nasal, respiración rápida por pasión, debido a pasión. Respiración rápida también significa sufrimiento, aparte de ira, ¿no? Así que literalmente significa nariz, el movimiento rápido de la respiración agitada, y puede significar sufrimiento o ira. Así que esta palabra no necesariamente implica que es ira, coraje o sufrimiento, sino que implica una respiración agitada, una situación estresante que provoca respiración agitada, y esto puede ocurrir por sufrimiento o esto puede ocurrir por ira. Pero vemos que la mejor traducción, de acuerdo con lo que hemos estado viendo, de que el amor es sufrido y que no se irrita,
es que esta palabra implica sufrimiento. Miren qué interesante, otra palabra, antes de hacer el ejercicio de comparar escritura con escritura, que lo vamos a hacer y dejar que la misma Biblia defina, les quería compartir otra palabra que no es af, una palabra que significa que es ragaz, otra palabra hebrea que es ragaz, que se traduce como enojo, como ira, y se encuentra en Isaías 28:21, que es un versículo que en el futuro vamos a estar estudiando más a profundidad, pero por ahora nos vamos a limitar a mencionarlo para utilizar la palabra de enojarse ahí o de ira, para explotarlo un poquito y para ver lo que significa. Dice, porque el Señor se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Lo primero que me viene a la mente es que aquí nos está diciendo que el Señor se enojará y para hacer su obra extraña. Si el Señor o sea, si leemos la Biblia como que la ira de Dios es coraje, es enojo, según nuestros conceptos, para Dios no le debe ser extraño el enojarse, porque lo estamos leyendo por toda la Biblia. Y Dios se estuvo enojando por toda la Biblia. Si hemos de entender la ira de Dios como enojo. Ahora, más adelante estudiaremos, ¿verdad? En otras presentaciones lo que es la obra extraña de Dios. Sin embargo, aquí se nos dice básicamente que es extraño que el Señor se enoje. Que es extraño que el Señor se enoje, o es extraño hacer esta extraña operación, esta extraña obra. Y para hacerla se tiene que enojar, se enojará para hacer su obra. Así que, ¿qué significa enojarse? Vamos ahora a ver lo que nos dice el diccionario Strong. La palabra que, como les dije, es ragaz, y el que lo quiera buscar es el código es 7264 en el diccionario Strong del hebreo, la H7264. ¿Y ustedes saben qué significa esto? Esta palabra literalmente significa temblar. Y yo no sé ustedes, pero yo por lo menos no he temblado solamente de miedo, no he temblado solamente de coraje, también he temblado de sufrimiento. Es una situación, es una reacción del cuerpo ante una situación estresante, tanto la respiración agitada de la palabra af como el temblar, como ¿verdad? Que el estremecimiento del cuerpo, el cuerpo se estremezca, puede ser tanto por una situación que provoque coraje, como por una que provoque miedo, como por una que provoque sufrimiento. Así que tanto la palabra af como la palabra ragaz, más que describir un sentimiento, están describiendo una reacción del cuerpo ante una situación estresante, sea cual sea. Sea cual sea. Así que nada, les comento esto para aquellos que les gusta que se vaya a la raíz, ¿verdad? De las palabras en los idiomas originales. Sin embargo, como me gusta mencionar y hacer la salvedad, no es necesario. Usted no necesita tener este recurso del griego, del hebreo, para entonces usted poder conocer el significado de las escrituras, porque las escrituras se interpretan ellas mismas, y en diferentes lugares de las escrituras vamos a encontrar la definición de lo que estemos buscando definir, los conceptos que estemos estudiando. Así que vamos a dejar que la Biblia defina la ira de Dios, no ningún diccionario como Strong o ningún diccionario como la Real Academia Española. Vamos a dejar que la Biblia misma defina lo que es la ira de Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos. Y leemos rapidito en Éxodo 4. Vamos a leer del versículo 10 al 13. Y aquí se hace, ¿verdad? En el versículo 14. Pero vamos a leer el 14 más adelante. Primero vamos a leer el 13. Vamos a hacer una pausa y luego, ¿sabe? Un resumen de lo que leímos. Y luego vamos a leer el 14. En el versículo 14 se hace la primera mención de la palabra af en relación con Dios, de la palabra enojo, de que Dios se airó o se enojó en conexión con Dios. Nos dice
Éxodo 4, 10 al 13. Entonces dijo Moisés al Señor: ruego, Señor, yo no soy hombre de palabras de ayer ni de anteayer, ni aun desde que tú hablas a tu siervo, porque soy pesado de boca y pesado de lengua. Y el Señor le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, que yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ruego, Señor, envía por mano del que has de enviar. Aquí vemos algo muy interesante. Moisés tuvo miedo de presentarse solo ante el faraón y solicita la ayuda de un portavoz. Dice: yo no soy bueno con las palabras. Y esto implicaba obviamente desconfianza de Dios capacitarlo para la obra que lo estaba llamando a realizar. Y Dios le dice, Dios le promete que él iba a estar con él. ¿Acaso no soy yo el que le dio, verdad? El que le da al hombre la capacidad de hablar. ¿Acaso no soy yo el que le dio la boca al hombre? ¿No soy yo el Señor? Y le dice: ve, yo seré en tu boca, yo te voy a enseñar lo que has de hablar. Y con todo eso Moisés no quiso creer. Y le dijo: ruego, Señor, envía por tu mano el que has de enviar. Es decir, te insisto, dime quién has de enviar y envía a quien has de enviar, envía al que vas a enviar a ayudarme, porque yo no me veo haciendo esto. Versículo 14. Entonces el Señor se enojó contra Moisés. Aquí es la primera incidencia de esta palabra de Dios enojarse o airarse, y es la palabra af. El Señor se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aún he aquí que él te saldrá a recibir y viéndote se alegrará de su corazón. ¿Cómo Dios expresó su ira? Cuando Dios se enojó, ¿qué fue lo que hizo? Como los hombres, se levantó para despeñarlo, se levantó para echarlo fuera, para despedirlo, para escoger a otro. Se levantó en coraje como los hombres. ¿Qué fue lo que hizo? Dios le da a Moisés justamente lo que Moisés demandó. Dios quería hablar por medio de Moisés, pero Moisés no creyó que era capaz e insistió en que Dios pusiera a alguien para que hablara en lugar de Moisés. Y Dios, bajo enojo, le da a Moisés lo que él le pidió. No era el plan de Dios, no era la voluntad de Dios, pero Dios le permite a Moisés tener aquello que quería. La ira de Dios en esta ocasión vemos que se expresa en la primera instancia en que se le aplica esta palabra a Dios, se expresa o se manifiesta no con un rostro demudado, no con coraje, no mandando a subir el fuego para que consuma más rápido al objeto de su ira, sino que la ira de Dios se manifiesta permitiéndole a Moisés tener aquello que quería. También vemos en Números, en el libro de Números capítulo 11, otra incidencia. Números 11, verso 4 nos dice así: y el vulgo que se mezcló con ellos tuvo deseo y volvieron y aún lloraron los hijos de Israel y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Estaban cansados de comer maná y están diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Y en el versículo 10 dice: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, llorando por carne. Y el furor del Señor se encendió en gran manera y también le pareció mal a Moisés. Dice que el furor del Señor se encendió en gran manera. Y nuestra mente casi no puede escapar a esta imagen de ver a Dios molesto y de imaginarse un Dios molesto. Pero como vimos, estuvimos presentando, la ira de Dios no es como la ira del hombre. ¿Qué ocurrió? En Número 11:31. Y salió un viento del Señor y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, en derredor del campamento, casi 2 codos sobre la faz de la tierra.
y 2 codos son aproximadamente 3 pies. Imagínense 3 pies de alto de carne por un día de camino, a un lado y al otro. Había carne en cantidades que nos cuesta imaginar. ¿Cómo se manifestó la ira del Señor? El pueblo pidió algo que no era para su beneficio. El pueblo pidió algo que finalmente lo enfermó y muchos murieron a causa de esa enfermedad. Dios sintió ira, Dios experimentó el furor, se encendió su ira, la palabra nuevamente af. ¿Y qué es lo que ocurre? Dios les da lo que ellos piden. No porque Él quisiera, no es su voluntad, pero Dios le concede al hombre el tener su voluntad, o sea, tener la voluntad del propio hombre. Dios les permitió tener lo que deseaban, aunque esto implicara sufrimiento para ellos. Sí, que la ira de Dios implica un sufrimiento de parte de Dios al permitirle al hombre tener aquello que el hombre quiere, que Dios sabe que no es lo mejor para el hombre, pero es lo que quiere el hombre. Pero como Dios lo permite, el hombre cree que es la voluntad de Dios. Ay, convencimos a Dios, movimos a Dios, cambió Dios, lo cambiamos a nuestro favor. Muchas veces nos relacionamos con Dios de esa manera, pretendemos cambiarlo a nuestro favor. Su voluntad para con nosotros siempre es perfecta. Y Él no cambia, como estudiamos en semanas anteriores. También el pueblo pidió un rey. En 1 Samuel 8:5 al 7 leemos lo siguiente. Y le dijeron: he aquí tú te has envejecido. Esto es lo que le dijo el pueblo a Samuel. Y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todos los gentiles. Y descontentó a Samuel esta palabra que dijeron: danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y dijo el Señor a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Y el versículo 22 de 1 Samuel 8 nos dice: y el Señor dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a su ciudad. Así que el pueblo quería un rey, estaban rechazando a Dios. Esto implicaba rechazar no solamente a Samuel o a los hijos de Samuel, esto implicaba también rechazar a Dios. Pero Dios les da lo que ellos pidieron. ¿Y cómo sabemos que esto era una manifestación de la ira de Dios? Bueno, leemos en Oseas capítulo 13 del 9 al 11 lo siguiente: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades? Y tus jueces, de los cuales dijiste: dame rey y príncipes. Te di rey en mi furor y lo quité en mi ira. Así que la ira del Señor y el furor del Señor, el enojo, este coraje que muchas veces la Biblia describe como con palabras que para nosotros nos parecen, ¿verdad?, significar lo que para nosotros significan: coraje, ira, molestia. Se manifiesta en Dios darle al hombre aquello que el hombre pide. Así que la ira de Dios, su furor, su coraje, su enojo, no es como el de los hombres. Dios le dio al pueblo aquello que ellos pedían, que no era para el bien de ellos. Dios le permite a ellos tener aquello que ellos quieren, ¿verdad? Dios le permite al hombre tener aquello que el hombre tanto desea. Dios sabiendo que no es lo mejor para el hombre, pero es lo que el hombre insiste en tener. Y Dios respeta el libre albedrío de cada ser humano que Él mismo nos dio. Y esto lo hace experimentar sufrimiento. Como vimos hace algunos temas atrás cuando estudiamos el arrepentimiento de Dios, a Dios le dolió en su corazón que Saúl se hubiese apartado de él. Y Dios permitió que Saúl siguiera su curso de acción. Saúl se terminó quitando la vida y esto lo sufrió Dios. ¿Cómo terminó la vida de Saúl? Saúl quitándose la vida. Y ahí dice: en mi ira lo quité. Dios lo quitó. Saúl se quitó él mismo, pero Dios lo permitió.
Y el proceso de permitirlo le causó mucho dolor a Dios. Tener que permitir ver a un hijo suyo hacer semejante acto. Y esto no habla acerca de los sufrimientos que existen hoy en día en toda la tierra. Todos aquellos que se hacen daño a sí mismos o a otras personas. ¿Qué le provoca a Dios esto? ¿Se molesta o se entristece? ¿Qué experimenta un padre cuando un hijo suyo le hace daño a otro hijo suyo? ¿Experimenta molestia? Nosotros sí, porque nosotros somos humanos. Pero más que molestia, experimenta tristeza. Porque yo creo que no hay dolor, podría haberlo, pero uno de los dolores más grandes que podría experimentarse un padre ver cómo un hijo suyo le quita la vida a otro hijo suyo. No solamente el hecho de perder a uno, es saber que el que le quitó la vida a ese también es hijo tuyo, fue tu hijo, aquel que tú amas tanto, de igual forma como amaste al que fue víctima. Qué dolor inmenso sintió Adán cuando ¿verdad? Se enteró de lo que hizo Caín. Tuvo que haber sido terrible, tuvo que haber sido horrible esta experiencia, esta sensación. Y la maldad de este mundo, la dureza del corazón de este mundo provoca a Dios sentimientos similares, ¿no? Porque Dios se conecta o se relaciona con nosotros más como un padre que como cualquier otra cosa. También en el Nuevo Testamento, vamos a verlo rapidito, cómo se nos dice que se manifiesta la ira de Dios. En Romanos 1, capítulo 1, versículo 18 nos dice, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Aquí se nos dice que la ira de Dios es manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta? Los versículos subsiguientes nos lo van a decir. Solamente voy a leer 3 versículos que hablan directamente acerca de esta manifestación. En Romanos 1:24, 6 versículos más adelante, nos dice, por lo cual también Dios los entregó a las concupiscencias de sus corazones para inmundicia, para que contaminasen sus cuerpos entre sí mismos. El 26 nos dice, por lo cual Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y el versículo 28 dice, y como a ellos no les pareció tener a Dios en cuenta, Dios los entregó a perverso entendimiento para que hicieran lo que no conviene. La ira de Dios se manifiesta en Dios permitirle al hombre hacer aquello que el hombre quiere hacer, aunque esto implique la autodestrucción. Y esto es la ira de Dios. Es un sentimiento de dolor al ver que el hombre va a perecer. Leemos en Deuteronomio 29:23 para expandir un poco sobre esto. Deuteronomio 29:23 nos dice, azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba ninguna, como en la subversión de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboim, que el Señor subvirtió en su furor y en su ira. Aquí lo primero que se nos presenta es que Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboim fueron ciudades, ¿verdad? Ciudades de la llanura que el Señor subvirtió, dice aquí, en su furor y en su ira. Fueron destruidas juntamente de una misma forma. Fueron destruidas con fuego y azufre. Adma y Zeboim, el Señor las subvirtió en su furor y en su ira. Pero cuando nosotros vamos a Oseas 11, versículo 8, leemos lo siguiente. ¿Cómo tengo de dejarte, oh Efraín? ¿He de entregarte yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma, ni ponerte como a Zeboim? Mi corazón se revuelve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Aquí este versículo es clave para nosotros entender cómo es que obró la ira de Dios en la destrucción de Adma y Zeboim. ¿Cómo tengo de dejarte, Efraín? ¿Cómo he de entregarte yo, Israel? ¿Cómo he de hacerte? Esa palabra es la misma que se traduce como dejarte en la primera línea del versículo. ¿Cómo he de dejarte? ¿Cómo he de hacerte como Adma? ¿Cómo he de dejarte como lo hice con Adma? ¿Cómo he de ponerte como a Zeboim?
El Señor no quiere hacer lo mismo y luego se describe, no solamente nos dice que el Señor dejó y entregó, no fue que activamente destruyó, sino que dejó y entregó en su ira a Arma y a Zeboim y fueron subvertidas, ¿verdad? O padecieron, ¿verdad?, de la subversión misma que experimentó Sodoma y Gomorra, sino que se nos describe el sentimiento de Dios cuando tiene que hacer esto o cuando esto ocurre. Mi corazón se revuelve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Cuando Dios en su furor y en su ira entrega, cuando el Señor en su furor y en su ira deja, cuando el Señor en su furor y en su ira permite que se tenga aquello que el hombre quiere y que se llegue a las consecuencias de esas acciones, cuando se deja que esa misma maldad o ese mismo pecado pague, ¿verdad?, con destrucción, cuando se deja que lo sembrado dé fruto, se dice que el Señor lo hace en su furor y en su ira cuando Él lo permite, pero en todo este proceso se describe como el corazón de Dios revolviéndose dentro de sí y toda su compasión siendo inflamada, utilizando un término que implica fuego, que implica calor. La ira de Dios es permitir o dejar al hombre el hacer aquello que es para su destrucción y finalmente cosechar aquello que sembró. No implica a Dios tener que acercarse para dar la paga, sino más bien implica un proceso de dejar y de entregar a la destrucción. No el hacerlo, sino entregar a la destrucción. Para confirmar esto, leemos, ¿verdad?, estos principios, leemos en Jeremías 4 y vamos a estar deteniéndonos, ¿verdad?, en varios versículos aquí de Jeremías 4. Y Jeremías se le conoce el profeta llorón, ¿verdad?, como el profeta llorón porque constantemente sus escritos hacen alusión a llorar por su pueblo y por lo que iba a acontecer, por lo que estaba aconteciendo, por lo que iba a acontecer y luego ver los resultados de lo que ocurrió con la destrucción de Jerusalén. Y dice en Jeremías 4, teniendo en cuenta que el destruidor que viene a destruir es Babilonia, leemos en Jeremías 4, leemos el verso 7, el verso 8 primero. El león sube de su guarida y el destruidor de gentiles ha partido. Salió de su asiento para poner tu tierra en soledad. Tus ciudades serán asoladas sin morador. Por esto vestíos de cilicio y endechad y aullad, porque la ira del Señor no se ha apartado de nosotros. El Señor permitir que el destruidor de naciones, que en este caso es Babilonia, vaya a destruir a Israel o al pueblo, se describe como la ira del Señor no habiéndose apartado del pueblo. Luego en el versículo 18 de Jeremías 4 se nos dice lo siguiente: tu camino, y este es Dios hablando, tu camino y tus obras te hicieron esto, esta tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. El Señor está diciendo, fueron tus caminos los que tú elegiste, los que tú constantemente escogiste, desembocaron en esto, terminaron en esto. Y miren cómo se describe la experiencia de Dios mientras en su ira Él permite que el destruidor destruya. Miren el versículo 19, que lo hemos citado anteriormente. Mis entrañas, me duelen las telas de mi corazón ruge dentro de mí. No callaré porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es llamado, porque toda la tierra es destruida. En un punto son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo tengo que ver bandera? ¿Tengo que oír voz de trompeta? Porque mi pueblo es loco. No me conocieron los hijos ignorantes y los no entendidos. Sabios para hacer el mal y para hacer bien no supieron. Leímos hasta el 22, del 18 al 22. 19 dice, mis entrañas, me duelen las telas de mi corazón ruge dentro de mí. Increíble lo que se describe
de lo que experimenta Dios. Dios es el que está hablando. Dice el versículo 22, porque mi pueblo es loco. No me conocieron los hijos ignorantes y los no entendidos, que eran sabios para mal hacer y para hacer bien no supieron. Aquí vemos a Dios sufriendo increíblemente, muy parecido a lo que leímos en Oseas 11. Dice que mis entrañas me duelen las telas de mi corazón. De esa forma Dios está describiendo lo que Él experimenta cuando hay sonido de guerra, de destrucción para su pueblo, a quien Él tanto apeló y constantemente le hizo acercamientos para evitar su ruina. Cuando ellos experimentan esa ruina precisamente, cuando su maldad le hace lo que el Señor le dijo que le iba a hacer, cuando el camino de ellos le hacen eso, le hacen ese mal, Dios experimenta esto. Ahora, cuando nosotros seguimos leyendo este capítulo de Jeremías 4, nos damos cuenta que esta destrucción es un tipo o un símbolo o una representación de la destrucción final de los malvados y tiene implicaciones apocalípticas. ¿Cómo sabemos eso? Miren, el mismo versículo 20 ya nos comienza a dar claves para saber que esto tiene una aplicación más amplia que simplemente la destrucción de Jerusalén y la destrucción del reino de Judá. Dice, porque toda la tierra es destruida. Dice el versículo 20. Ahora el 23 nos dice lo siguiente. Del 23 al 27 nos dice lo siguiente. Miré la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no aparecía hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el Carmelo desierto y todas sus ciudades eran asoladas a la presencia del Señor, a la presencia del Señor, a la presencia de la ira de su furor. Está hablando de la presencia del Señor. Porque así dijo el Señor, toda la tierra será asolada, mas no haré consumación. Miren qué interesante que aquí se está describiendo una destrucción distinta a la que ocurrió históricamente con Jerusalén. Y para confirmar que esto tiene una aplicación apocalíptica y que aquí se está escribiendo, se está utilizando esta experiencia del pueblo de Dios para hablar acerca de la destrucción final de los malvados, cosa que también ocurre que Jesús mismo hizo en Mateo 24 para explicar lo que sería el fin del mundo, lo conectó con la destrucción de Jerusalén. Así que la destrucción de Jerusalén, tanto en tiempos de Babilonia como en tiempos de Roma, son tipos y representaciones de la destrucción final de los malvados y de los últimos acontecimientos de la historia de este mundo. Y miren, para confirmar que esto tiene implicaciones apocalípticas, en Jeremías 4, versículo 30 dice, y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Te menospreciarán los amadores, buscarán tu vida. Apocalipsis 17.4 nos hace una descripción, ¿verdad? 17.4 y 17.16. Vamos a leer dos versículos que prácticamente me parecería que están citando de Jeremías. Dice el versículo 4 de Apocalipsis 17, hablando de la mujer que tiene un nombre en la frente, ¿verdad? Que dice misterio. Babilonia la Grande. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y de grana, como dice en Jeremías 4:30, aunque te vistas de grana. La mujer estaba vestida de púrpura y de grana y dorada con oro. En Jeremías 4:30 dice, y te adornes con atavíos de oro. Aquí dice, y adornada con oro y adornada de piedras preciosas y perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Eso nos dice Apocalipsis 17:4, donde escribe físicamente, tiene grana, está adornada con oro, está toda ataviada,
similar a lo que nos habla Jeremías 4:30. Y en el versículo 16 de Apocalipsis 17 se nos dice lo siguiente: y los 10 cuernos que ya fueron identificados como 10 reyes que reinarán junto con la bestia, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos 10 cuernos, estos aborrecerán a la ramera. ¿Qué es lo que decía en Jeremías 4:30? Te menospreciarán los amadores, buscarán tu vida. Y aquí nos dice, aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda. Dice, comerán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Quiénes queman a la ramera de Apocalipsis? Interesante. ¿Quiénes son los que queman a la ramera de Apocalipsis? Aquí nos dicen que son los 10 reyes o los 10 cuernos de la bestia. Queman a la ramera. La destruyen, la desolan, la desnudan. Como dice en Jeremías 4:30, la menosprecian y buscan su vida. Apocalipsis 17:16 nos dicen que la aborrecen, la desolan, la desnudan, comen sus carnes y la queman con fuego. ¿Quiénes son los que hacen esto? Los reyes. Y todo esto parece ser la ira de Dios, ¿no? El que lo permite. Y esto es lo que le iba a acontecer, lo que Dios ya estaba abriendo que le habría de acontecer a Jerusalén, pero también está prefigurando aquello que le da de acontecer al mundo y a todos aquellos que están bajo el reino de Babilonia. Apocalipsis 18:8 nos dice lo siguiente: por lo cual en un día vendrán tus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, que ya vimos que los que le hacen esto son los cuernos de la bestia, son los que la queman con fuego, porque el Señor Dios es fuerte, que la juzgará. Así que los juicios de Dios es permitir que los 10 cuernos que están en la bestia quemen con fuego a la ramera. Pero nos hemos imaginado que es Dios mismo haciéndolo, porque se nos dice que el Señor es el que la juzga. El Señor es el que lo permite. Es interesante cómo el pueblo de Israel y de Judá, ¿verdad? El pueblo de Dios en general, de aquel entonces, tanto el reino del norte como el reino del sur, el reino de Judá, desecharon al Señor, escogieron otros caminos y esto implicó destrucción. Y se describe como el Señor siendo sacudido emocionalmente por tener que entregarlos, por tener que darles lo que ellos escogieron, permitirles cosechar el fruto de su propia siembra. Y describe un dolor inmenso en el corazón de Dios. Y mientras Jeremías 4 nos describe al Señor diciendo mis entrañas me duelen las telas de mi corazón, mientras esta mujer, ¿verdad? Esta mujer que representa a su pueblo es destruida, esto siendo un tipo de la destrucción final de la ramera y de los malvados. Vemos también a un Dios diciendo, mis entrañas me duelen las telas de mi corazón, cuando esta ramera está siendo destruida por estos reyes. Increíble, ¿no? Entonces el día de la ira del Señor cobra un significado distinto. El día de la ira del Señor es el día del sufrimiento del Señor. Es el día en el que el Señor permite que se llegue a las últimas consecuencias las acciones de los hombres y que cada acción termine de dar su fruto. Es cuando el Señor no interviene más, cuando el Señor le permite al hombre tener su propio camino y el resultado de ese camino, pero es el día del sufrimiento del Señor. El día de la ira del Señor ya cobra un significado distinto, es el día del sufrimiento del Señor. Es el día en el que el Señor, sufriendo grandemente, dice: mi corazón, mi entraña, mi corazón se revuelve dentro de mí. El día de la ira de Dios es el día, podríamos decir, es el momento que posiblemente implique el mayor sufrimiento que Dios haya experimentado. Posiblemente esa última despedida, ese saber
que esos hijos que tanto amó escogieron la destrucción y la separación eterna de su persona. Qué dolor para un padre esto, ¿no? La ira de Dios es su sufrimiento al permitirnos tener aquello que tanto deseamos, aunque esto implique nuestra destrucción. Aunque esto implique mal para nosotros. Yo espero que esto nos haga reflexionar acerca de cómo en Dios, que conociéndole más, le amemos más. Porque Dios es Padre, Dios es amor y nunca deja de ser amor. Y su ira es otra cosa muy, 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 muy elevada. Es una ira santa, una ira muy distinta a la ira de los hombres. Una ira justa, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero la ira de Dios siempre sigue siendo justa. Porque está basada en el libre albedrío del hombre, lo que el hombre eligió, lo que el hombre escogió. Aunque esto implique un sufrimiento increíble para Dios. ¿Cómo decides tú ver a Dios? Yo te invito a que, comparando escritura con escritura, conozcas al mismo Dios que reveló Jesús. Ese es mi deseo, que conozcas a Dios, que todos conozcan a Dios, como dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es mi deseo que conozcamos a Dios todos, cada día más le conozcamos tal como Él es, y que nos dejemos ser transformados por su amor. Conociendo la ira de su amor, entenderemos poco más de lo que ocurre en el corazón de Dios y el por qué Él insiste tanto en que andemos en sus caminos y no en los nuestros. Dios te bendiga, vamos a orar. Dios del cielo y Padre de amor, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y de evaluar lo que enseña la misma, Señor, con respecto a tu ira, con respecto a qué es tu ira, Padre. Y queremos, Señor, que tú sigas dándonos luz para seguir conociéndote. Te pido que tú seas con aquellos que ven este estudio, Señor, para que tú los bendigas y que prosigamos todos a conocerte por medio de tu palabra. Queda con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.